netamente académicos y de las personas que pueden acompañar y luego pueden reproducir la grabación. Entonces los dejo en compañía de película. Bueno, muy buenas tardes, muchísimo gusto. Yo me llamo Blas Felipe Peña. Yo estudié filosofía y desde que terminé la universidad me he decantado como por analizar temas y problemas asociados inicialmente a la educación, modelos pedagógicos, etnoeducación, procesos de construcción colectiva de proyectos educativos comunitarios, pero también como algunas comunidades étnicas lo han denominado, proyectos etnoeducativos y institucionales. Y he empatado como mi trabajo y mi labor investigativa con temas asociados al conflicto armado de Colombia, intentando comprender dentro de las medidas de las posibilidades cuáles han sido las causas, las lógicas, pero también cuáles son las consecuencias de la violencia en un país que como el nuestro ha padecido más de 50 años de violencia asociada a la vivencia y permanencia de un conflicto armado interno. La invitación entonces es a que generemos un diálogo en torno a qué, a la construcción de proyectos educativos comunitarios o como algunas instituciones o comunidades étnicas lo han denominado, proyecto educativo institucional. Yo les voy a hacer una presentación corta sobre ese tipo de procesos, pero haciendo énfasis también en lo que significa y representa la etnoeducación. Junto con ello, quiero, como les decía al principio, que se genere un diálogo, que se genere como una conversación en torno a esos temas, considerando que ustedes son los asesores pedagógicos del proyecto PI, que de una u otra forma van a tener trabajo, se van a relacionar con comunidades étnicas y eso se reviste de una especial consideración y yo lo llamo también una especial sensibilidad. No es lo mismo abordar comunidades educativas regulares a llegar a una comunidad étnica que tiene unos procesos establecidos, que tiene una organización comunitaria que de una u otra manera es importante dentro de los procesos educativos también. Entonces, vamos como que en esas dinámicas. Si tienen preguntas, dudas o demás, tienen toda la disponibilidad y toda la posibilidad de hacerlo durante el transcurso del encuentro. Entonces, permítame, les comparto mi pantalla. Yo creo que ahí la estamos viendo todos. Yo nombré como este espacio sobre la etnoeducación y le puse como que algo que provocara la cultura en la escuela, y es que efectivamente los procesos etnoeducativos nos llevan a llevar la cultura al aula de clase y a partir de allí articular todo un proceso formativo que vaya enfocado al rescate y a la protección de la cultura y junto con ello poder perpetuar en la historia aquello que le da identidad sobre todo a los pueblos afrocolombianos y a los pueblos indígenas de Colombia, considerando esa particularidad que tiene nuestra nación de ser una nación rica en culturas. Entonces, antes de iniciar la presentación formal, yo quiero que veamos un pequeño video. Este video es un video que da cuenta de ese tipo de situaciones particulares sobre modelos etnoeducativos y cómo ello de una u otra manera se materializa en el aula de clase y genera también impactos positivos en el proceso formativo de los estudiantes. Permítanme un momento. Desde el concilio con ¿cómo que? Con esa con En ese tiempo aquí solo había hasta quinto de primaria. Y entonces los padres que no tenían la posibilidad de sacar sus hijos a Tumaco no podían, teníamos que quedarnos aquí en el campo, ayudarlos a trabajar en la casa.
Mi viejo, pues me llevaba mucho al monte a trabajar. Y ahora las maestras también, cuando daban clases, antes estropeaban mucho los niños. Por cualquier cosita que usted hacía, ellas llegaban y conseguían una pala, cualquier cosa, y le daban duro. ¿Ya? Maltrataban a los niños. ¿Ya? Y entonces usted por eso no podía, usted a ver, se iba de la escuela y no le daba ganas de volver más. Pues donde nosotros vivíamos nomás habían 3 casitas, pero ahí no había escuela. Entonces tocaba que ir en potrillo todos los días. El acceso a la educación es un problema serio. En la zona rural ha habido abandono total. Primero porque se enviaban unos docentes que no llenaban las calidades y cualidades de docentes. O sea, cualquier persona que medio sepa leer y escribir, la enviaban a hacer las clases, a brindar la orientación en la zona rural. Yo vengo de las entrañas de una negra fuerte y pura, orgullosa de venir de padres de igual negrura. El modelo precisamente fue pensado porque nuestros territorios estaban siendo abandonados. Al abandonar el territorio tiene unas implicaciones económicas, políticas, sociales. Muchas de nuestras personas, buscando la oportunidad de educación, se vienen a la zona urbana a engrosar cinturones de miseria. Y en busca de la mejor educación se vino la mamá con las hijas y los señores quedaron allá labrando la tierra, pescando, haciéndolo el recurso, el pan coger. Pero las distancias abrieron una brecha afectiva y en un 90% los hogares se dañaron. Uno de los factores que más influencia acá en nuestro entorno en la deserción estudiantil es porque nuestros estudiantes no encuentran el interés a lo que se les está enseñando y no solamente a lo que se les enseña, sino también cómo se les enseña. Los conocimientos aislados, sin aterrizarlos y llevarlos al contexto, miramos que no servían, sino solamente como pretexto de deserción. De todo ese saber cultural que se estaba perdiendo, porque cada anciano que se moría era una biblioteca que desaparecía, empezó a crearse esa necesidad y empezaron a buscar ayudas para que esto se diera. No lo trae Bogotá, no lo trae Medellín, no lo trae Los Andes, la Universidad de La Sabana, ni la de Antioquia, lo trae un grupito de líderes comunitarios que sueñan con la participación étnica en la construcción del tejido social. El modelo nace como una necesidad. Partamos de ahí. Nace como una necesidad al ver la exclusión histórica que ha habido en las comunidades del Pacífico, especialmente en las comunidades rurales. Y se busca es que el individuo no sea un mero objeto, un mero sujeto del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que sea la persona, el protagonista de su propia educación. Es él el que dice cómo quiere educarse. Ahora sí, el modelo responde, primero, a una necesidad, segundo, a un contexto, como pueblo, como el mundo biodiverso, donde la quebrada, el río, la playa, el manglar, los frutos hacen parte de su proceso, entonces no es desconocido para ellos. La gente baila, la gente canta y la gente juega. Entonces, ¿cómo lo vamos a montar de otra manera si así es como aprendemos, si así es como vivimos, y eso es lo que hacemos y eso es lo que somos? Yo vengo de una cultura obligada de alegría, donde la mayoría que nos moja como el sol. Soy de Tumaco, yo vengo y voy, yo orgulloso negro. Cuando los adultos nos educamos
el beneficio que reciben las familias es grande. Entonces creo que sí es muy importante la educación en el adulto, porque nosotros somos la base del hogar y de la comunidad. Antes yo iba a firmar un papel, iba a hacer alguna vuelta y me tocaba, me decían, usted sabe leer, sabe firmar un nombre, yo decía, por dismolar, decía, no, pues me da vergüenza que la gente me escuchara, siendo una mujer adulta y no sabía ni siquiera ni escribir mi nombre. Así que yo llegaba y les decía, ahí me daba vergüenza, ¿ya? Entonces llegaban ellos, llegaba y ya me pasaban el huellero, y llegaba y ya, listo. ¿Ya? Pero hoy en el día, yo voy a hacer una vuelta en Desvaya, y yo no tengo ningún huellero, no. Yo cojo mi lapicero y ran, listo. Eso es lo bonito. A veces uno cree que porque es adulto uno no tiene derecho más a las oportunidades que a la vida, y es una equivocación. Aquí mucha gente le dicen, no, ahora están bien, que están estudiando, no importa. Uno tiene que morirse aprendiendo cada día más. Cantidad de gente pensaban que uno en la edad que ya tenía, ¿qué iba a estudiar? Uno, ¿qué iba a hacer? Si ya no había tiempo para aprender. Porque hay cantidad de gente que piensan que el aprender es solo cuando uno está pequeño, ¿sí? Pero nosotros le demostramos lo contrario a la gente que decía que no podíamos aprender, porque lo estamos demostrando en la comunidad, que sí aprendimos cosas buenas y valores para inculcar a las personas. Y lo van moliendo, y ahí están los envueltos. El modelo como tal nace en el seno de Recompás, que son asociaciones comunitarias, ciertos líderes comunitarios que, pensando en el mejoramiento de cada una de sus comunidades y el suyo propio, ven la necesidad de hacer una educación pertinente. Si no hay educación, no hay reconstrucción de posiciones políticas, no hay reconstrucción de historia, y si uno no conoce la historia, realmente no sabe para dónde va. Ese saber de dónde venimos y para dónde vamos depende en gran medida de la educación. Con la presencia del modelo en la comunidad, hemos logrado mayor participación de la población en el quehacer político organizativo comunitario. O sea, hay más miembros en las juntas de gobierno que son egresados del modelo que lo que ocurría hace mucho rato. El modelo tiene muchas cosas especiales, y una de ellas que yo siempre les digo a los palenqueros es que es la esencia de nosotros, que es hecho de nosotros y para nosotros. En estas condiciones del modelo, en que se vuelve pertinente, incluyente en las comunidades y para las comunidades, a más de ser parido por las comunidades, no se puede quedar solo en Tumaco o en el Pacífico colombiano, porque las realidades del pueblo negro es histórica, y negros no solamente hay en el Pacífico colombiano, sino en el resto del país y en el resto del mundo. Lo que más nos hace falta es conocer, saber de dónde venimos y para dónde tenemos que ir. Nos falta conocer mucho la historia ancestral. Ninguna persona que no conozca lo suyo lo puede defender. El modelo es una propuesta reparativa. ¿Qué repara? El abandono, el olvido, la indolencia. Vamos a olvidar esos viejos rencores porque tenemos una forma de recuperar eso. El modelo inspira y proyecta una vida diferente, una vida de hombre diferente, amplía el horizonte, pone a la gente en perspectiva de cambio. ¿Sí? Eso es una cuota nuestra, es una cuota a la paz, es una cuota al país, es una cuota de los negros del Pacífico a Latinoamérica, al mundo si es posible. Lo que yo aprendí en el EGNO, gracias a Dios, ahorita que estoy como docente, lo estoy aplicando con mis estudiantes. Y siempre les coloco el ejemplo a ellos, de que tenemos que perseverar para poder alcanzar lo que queremos. Olvidamos.
Muy bien, profes. Este video que cuenta la experiencia particular de una comunidad étnica frente a sus procesos etnoeducativos se nutre como de todas esas realidades y de todo lo que ha convergido allí para que eso sea una realidad. Si bien no nos presenta una definición clara sobre lo que es la etnoeducación, porque no ahonda en eso, y aquí quiero hacer como una claridad, los filósofos tenemos un grave problema y es la necesidad de estar buscando conceptualizaciones y definiciones acerca de los conceptos con los que uno quiere trabajar. Pero la etnoeducación surge como respuesta a diversos procesos. Esos primeros procesos son procesos netamente indígenas y lo que se buscaba era preservar las lenguas propias, los dialectos, junto con ello generar procesos que permitieran también la descolonización de la cultura y finalmente promover la cultura propia. En nuestro país, el primer antecedente que tenemos de etnoeducación se tiene en 1984, cuando los pueblos indígenas ven la necesidad de poder articular sus procesos formativos considerando sus elementos culturales. Hay una cosa muy interesante y es que surge dentro de las comunidades indígenas, pero las comunidades afro son excluidas porque hasta 1991 fueron reconocidas como comunidades étnicas también, y eso las hizo que fueran comunidades de especial atención o que fueran comunidades de especial protección por parte del Estado. En ese sentido, la etnoeducación surge como una iniciativa para resaltar el papel que la educación y la escuela deben jugar en la integración de los pueblos indígenas en la sociedad nacional y en el desarrollo del país. Esto específicamente durante el gobierno de Virgilio Barco. Lo que se busca con ello, con los procesos de etnoeducación, es atender el alto nivel de diversidad social y cultural de la nación. Hay una particularidad y es que a hoy se reconoce que la etnoeducación es una educación dirigida a los grupos étnicos que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos. Es una educación ligada al ambiente, al proceso productivo, social y cultural, con el debido respeto de las creencias y tradiciones de estos pueblos. Asimismo, es la convergencia de un conjunto de procesos comunitarios que fortalecen las dinámicas propias de una etnia para conservar sus valores culturales y poder potencializar sus acciones autónomas integrales y con ello garantizar también su supervivencia como pueblo ancestral. Colombia tiene más de 90 etnias indígenas y tiene más de 5 grupos afrodescendientes de raíces distintas. Entonces, la necesidad está latente y la respuesta ha sido efectiva, pero ha sido una construcción que ha partido de las comunidades para las comunidades. El acompañamiento de las instituciones estatales y lo que representan los diferentes entes del Estado ha llegado después. Entonces, la etnoeducación es un proceso que parte de la base y que tiene dentro de sus objetivos fortalecer esos procesos de base. Hay una cosa y es que nos dicen que los principios de la etnoeducación, según lo que aparece en el decreto 804 de 1995, es que debe ser un proceso que sea integral, un proceso que abogue por la diversidad lingüística, un proceso que abogue también por la autonomía, por la participación comunitaria, por la interculturalidad, por la flexibilidad, por la progresividad y finalmente por la solidaridad. Y hay un dato muy diciente: el 86% de los pueblos étnicos no tiene acceso a una educación pertinente a su cultura, su contexto y cosmovisión. En un trabajo con los indígenas Etetara en el departamento del Magdalena nos decían, lo que pasa es que a nosotros lo que nos imprimen aquí es la educación del Guachatara. Guachatara somos nosotros, los occidentales. Ellos no dicen los blancos, nos dicen los occidentales, y aquí lo que se ha hecho es precisamente la educación de ustedes. Nosotros necesitamos una educación que sea acorde a nuestras necesidades, una educación que sea acorde a nuestras realidades y una educación que responda a los diferentes desafíos que como comunidad étnica se van presentando. Entonces,
La educación en sí encierra la particularidad de poder integrar al proceso pedagógico y formativo esas cosmovisiones particulares de los pueblos étnicos. Se hace énfasis sobre todo en los pueblos indígenas y afrodescendientes, se tiene alguna particularidad también con los pueblos gitanos o rum, pero el trabajo fuerte se ha adelantado sobre todo con los pueblos afrodescendientes e indígenas. Hay todo un marco regulatorio. Lo primero es la Constitución Política de 1991, que identifica a Colombia como una nación pluriétnica y pluricultural, y eso empieza como a generar ciertos estatus para estas comunidades y con ello poder reclamar ciertos derechos que históricamente habían sido vulnerados y que no encontraban, entre otras cosas, mecanismos de protección. La Ley 115, en su artículo 24, cuando establece la necesidad de la cátedra etnoeducativa, de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que viene luego reglamentada por el decreto 804, no podemos dejar de mencionar la Ley 70, que es la ley que reconoce a los pueblos afrodescendientes con unos derechos que son inclusive ancestrales, especialmente sobre la tierra, pero que finalmente permean también los procesos pedagógicos y educativos. El decreto 804 es de 1995 y el decreto 1860 de 1994. Como ustedes se han podido dar cuenta, hay una cosa muy interesante y es la posibilidad de centralizar en la institución educativa esos elementos que son culturales y que a partir de allí se articule un proceso formativo que conlleve primero el reconocimiento del territorio, junto con el reconocimiento del territorio, el reconocimiento de la identidad cultural y junto con ello la potenciación de esos elementos que son de una u otra manera determinantes en esa identidad y que dan la posibilidad de que los individuos, los niños, niñas y adolescentes que hacen parte de los procesos formativos, pero también los adultos, considerando lo que nos tiene la EBJA y los diferentes ciclos de educación flexible, puedan encontrar en esos procesos formativos las formas de poder identificarse y decirse: yo soy indígena, yo soy afro, yo soy palenquero, yo soy raizal. La centralidad o el hecho más emocionante, yo lo llamo así emocionante, que uno encuentra en los procesos educativos, es la posibilidad de la construcción colectiva del proceso formativo. Un proceso educativo no es algo, como les decía ahora, que se dé de arriba hacia abajo, sino que es un proceso que brota de las bases. Y hay otro elemento a considerar. La gran mayoría de las comunidades étnicas tienen una organización administrativa, inclusive hasta política, que difiere un poco de la organización nuestra. Por ejemplo, los pueblos indígenas tienen una figura jurídica que son los cabildos, representada como órgano de gobierno. Y ahí tienen entonces un gobernador, unos consejeros y demás. Los pueblos afrocolombianos tienen también su órgano con esa misma equivalencia y son los consejos comunitarios de comunidades negras que pueden incidir en la política pública, que pueden incidir en los procesos pedagógicos y formativos dentro de las instituciones educativas a fin de que de una u otra manera todo ese acervo cultural pueda evidenciarse en ese marco que se da dentro de los procesos formativos. Miren, 86% de los pueblos étnicos no tienen acceso a una educación pertinente a su cultura, a su contexto y cosmovisión. Y de allí la necesidad de contar con instrumentos que nos permitan de una u otra manera poder potenciar esos procesos, poder afincarlos y con ello poder dar una educación que sea pertinente acorde a los contextos, acorde a las necesidades y acorde a las realidades propias en los cuales se ven inmersos los destinatarios de los procesos formativos. Y es así como aparecen los PEC. Los PEC son los proyectos educativos comunitarios. Como les decía, algunas instituciones prefieren llamarlo proyecto educativo comunitario, proyecto educativo institucional, pero en esencia, independientemente del nombre, siguen siendo lo mismo. Según el decreto 1860 de 1994, cada establecimiento educativo tiene autonomía para formular, adoptar y poner en práctica su propio proyecto educativo. Como todos sabemos, un proyecto educativo institucional es el derrotero o la hoja de ruta en la que se consignan los diferentes procesos que se dan en la institución educativa. No solamente los procesos
pedagógicos, sino también los procesos administrativos y todo ese sinfín de procesos que se dan en una institución para que se pueda llevar a cabo de manera efectiva la formación de los estudiantes. En ese sentido, y dado que tenemos de antecedente o como precedente lo que es la etnoeducación, las instituciones etnoeducativas necesitan contar con un instrumento acorde a esa realidad. Y ahí es donde aparecen los PEC o los proyectos educativos comunitarios. Estos proyectos son apuestas formativas que buscan generar las condiciones para garantizar o potenciar la pervivencia cultural de las comunidades étnicas, que es a su vez es un documento que permite consolidar y materializar el acceso a una educación autónoma que busca, entre otras cosas, la recuperación y divulgación de la identidad cultural y de las tradiciones ancestrales y, por ende, el reconocimiento de la diversidad cultural. Esa definición yo la tomé del PEC de la institución educativa Silvano Caicedo Girón, de la comunidad de Achicaya en el distrito de Buenaventura, quienes han tenido una construcción colectiva de su proyecto educativo comunitario. Es una forma de poder evidenciar en un documento que es supremamente importante para las instituciones educativas todo ese acervo cultural y que ello sea transversal a todos los procesos que la institución educativa se adelantan. Uno podría preguntarse, pero entonces, ¿cómo se pueden materializar los hechos puntuales que aparecen en el PEC o aquellas herramientas que de una u otra manera aparecen consignadas en ese documento? Yo siempre pongo de ejemplo este componente del proyecto educativo comunitario porque me parece que es como uno de los elementos centrales, por no decir el más importante, y son las malladas curriculares. En las malladas curriculares uno se encuentra, sobre todo cuando se trata de un proyecto educativo comunitario, toda una transversalización de los elementos más representativos de la cultura de las comunidades étnicas en cada una de las actividades, pero en cada uno de los componentes de esas malladas curriculares. Entonces, es una forma también de armonizar lo que está en el lineamiento de política pública con lo que está referido a la cultura de las comunidades y articular o generar un proceso de sinergia que permita de una u otra manera adelantar acciones que en el marco de la regulación puedan también ayudar a potenciar las culturas. Porque finalmente uno de los elementos, yo vuelvo, insisto con esto porque es muy importante, a los que apuntan la construcción de los proyectos educativos comunitarios es al fortalecimiento de la identidad a través del fortalecimiento de la práctica cultural. Por ejemplo, con los ETNACA teníamos una particularidad. Ellos querían que quienes hacían parte de su comunidad, quienes vivían en el resguardo, fortalecieran su lengua materna, que es etetara. Entonces, la escuela, ¿cómo entra a participar de ese proceso? Es estableciendo dentro del plan de estudios una materia, un curso, una asignatura que se llame lengua materna etetara y que se la dan a los niños desde Mómate, que es su ciclo inicial, que es como el preescolar nuestro, hasta grado 11. Entonces, de esa asignatura puntual se encarga un maestro ancestral de la comunidad que de manera voluntaria, o a veces también hay que hacer la forma de reconocer económicamente la participación en ese tipo de iniciativas, van a las aulas a transmitir conocimiento milenario. Eso les permite, por un lado, fortalecer su cultura, pero también perpetuar en la historia lo que ellos son y lo que los identifica, pero también lo que los diferencia. Los proyectos educativos comunitarios son variados y diversos. Ya les mencionaba ahora, por ejemplo, que solamente las etnias indígenas se cuentan en más de 90 y que las comunidades afro son aproximadamente 5 o a partir de 5 diferentes tradiciones. Así ustedes van a encontrar también diversidad de elementos que hacen parte de los proyectos educativos comunitarios. Muy bien, y el contenido. Uno se podría preguntar, ¿cómo se articula o qué tendría que tener un proyecto educativo comunitario? Aquí hay una particularidad, inclusive nosotros hoy no contamos con un lineamiento de política pública claro que diga
que debe contener un PEI de una institución educativa no étnica. Entonces, todas las instituciones han articulado sus proyectos educativos institucionales ¿a partir de qué? A partir de las 4 gestiones de calidad. Entonces, a partir de esas 4 gestiones, las instituciones han creado su derrotero y recuerden que hay un elemento puntual ahí que dice proyección a la comunidad. En los PEC, esa proyección a la comunidad es quizás lo más importante porque la comunidad participa. ¿De qué? Participa de la elaboración del proceso, pero también hace constante monitoreo del mismo y constantemente está reflexionando sobre la pertinencia de los procesos educativos que se dan al interior de sus comunidades. En ese sentido, no hay una única guía que diga un proyecto educativo comunitario tiene que construirse de esta forma, un proyecto educativo comunitario tiene que tener estos elementos, sino que cada comunidad, atendiendo a sus particularidades, logra articular las diferentes etapas de ese proyecto. Y eso es una deuda que yo digo, uno podría decir que es una deuda de parte del Estado, y es que a veces cuando no hay lineamientos de política pública claro, uno se puede topar en los centros educativos o en las instituciones educativas que algunos procesos se estancan porque los profesores o los docentes no tienen, perdón, porque los profesores, los directivos no tienen idea de cómo se lleva o cómo se hace. Y yo les cuento, yo participé de este mismo proyecto el año pasado, era asesor pedagógico, yo trabajaba específicamente en Vigía del Fuerte. Ya saben, Vigía del Fuerte es uno de los municipios que tiene muchísimas más carencias en el departamento de Antioquia por la vivencia y permanencia también del conflicto y lo que eso genera específicamente. Y una vez se encontraba situaciones particulares que no eran exclusivas de Vigía del Fuerte, sino que yo estoy plenamente seguro que son propias también de muchísimas otras instituciones educativas, que no hay posibilidades de encaminar procesos porque no se conoce o no se tiene idea frente a la forma como funcionan. Y eso se debe específicamente también a la carencia de lineamientos claros sobre la forma en cómo debe conducirse los procesos formativos, pedagógicos e inclusive administrativos. Volviendo a la pregunta sobre el contenido, como les decía, no hay un contenido claro, pero sí hay algunos componentes que pueden ser recurrentes en los diversos escenarios en los que ustedes van a encontrarse cuando entren a trabajar como con las comunidades étnicas. Lo primero es un componente político organizativo. Ustedes se dieron cuenta que el video que yo les presenté, una de las cosas que ellos más resaltaban era ese hecho de poder potenciar la participación política y la participación de los miembros de la comunidad en los diferentes procesos organizativos y políticos que se dan. Y es que hay una cosa, y es que las comunidades étnicas de una u otra manera conciben que una forma de incidencia, no solamente para lograr su bienestar, sino también para poder de una u otra manera generar procesos de desarrollo integral, es a través de la participación política. Por eso ustedes se van a encontrar muy comúnmente en que algunos proyectos educativos comunitarios van a tener en esos elementos un componente político organizativo. Hay otro elemento que tiene que ver con las bases o pilares de la educación propia, y son aquellos elementos que de una u otra manera dan identidad, y eso es el territorio, la autonomía, cuáles son las manifestaciones religiosas, cuáles son esas manifestaciones culturales que de una u otra manera generan este tipo de procesos o que apalancan la educación propia. Un tercer elemento son los fundamentos de la educación propia desde un punto de vista legal, pero también territorial, cultural, y cómo eso es refrendado socialmente. Desde el punto de vista legal, nos vamos a encontrar con toda una serie de documentos que desde el Estado, inclusive desde diferentes escenarios como las cortes, las altas cortes del Poder Judicial en este país, y se lo menciono porque hay una particularidad. Yo creo que Colombia es un caso único de estudio en donde las cortes terminan haciendo política pública, y eso llega inclusive también a lo que tiene que ver con asuntos técnicos. Entonces, ¿cómo esos fundamentos legales dan la posibilidad de que este tipo de procesos sean una realidad en las comunidades étnicas? También
fundamentos de la educación propia territorial. Y fíjense en algo, ustedes cuando tengan la posibilidad de visitar territorios étnicos, una de las palabras más poderosas y que más comúnmente van a escucharle a los habitantes de estos territorios va a ser precisamente la palabra territorio. Hay una conexión con el territorio y para ellos el territorio se reviste de una especial importancia hasta el punto que se convierte en uno de los referentes fundamentales para sus procesos educativos. No es lo mismo, profes, yo tener un proceso educativo o un proceso educativo en el Urabá antioqueño a tenerlo, por ejemplo, en el resguardo indígena del Jardín. Si bien son comunidades étnicas que comparten algunos elementos asociados sobre todo a la vivencia particular de su cultura, esos procesos se han dado de manera diferenciada porque el territorio es determinante a la hora de tener ese tipo de experiencias y ese tipo de procesos. Tenemos también fundamentos de la educación propia desde el nivel cultural, o sea, cómo la cultura es determinativa para que se fundamenten los procesos formativos y desde un punto de vista social. Cuando hablamos desde un punto de vista social, hacemos referencia a la necesidad de que sea una construcción colectiva, pero que sea también un proceso que sea refrendado por la comunidad. Las comunidades étnicas participan activamente de la construcción de sus proyectos educativos comunitarios y se convierten también en veedoras del cumplimiento de lo allí consignado. Y ustedes se preguntarán por qué. Hay una cosa muy interesante que yo me he podido como que hemos podido darnos cuenta. La gran mayoría de las comunidades étnicas son comunidades rurales, además, o que están en ese contexto de la ruralidad. En ese sentido, comparten también otro elemento. Han sido comunidades golpeadas fuertemente por la violencia. Así, la escuela como lugar simbólico, no la escuela como lugar material, se convierte en un referente para la vida de la comunidad. O sea, ahí hay una conexión con lo que pasa en la escuela. Y les cuento una historia. En un proceso de investigación en el INER, nosotros teníamos un acompañamiento a una vereda en el oriente antioqueño y quisimos hacer una acción simbólica con ellos. Y nos dijeron, ¿qué acción simbólica ustedes privilegian para que nosotros desde el proyecto de investigación y el trabajo que estamos adelantando con ustedes realicemos para la comunidad? Y nos dijeron, queremos que pinten la escuela y nos adecúen algunas cosas locativas de la escuela. Yo con esa petición y con lo que he podido como que ir descubriendo en el camino me he dado cuenta que para las comunidades la escuela es un lugar simbólico porque es el lugar donde pueden converger diversas visiones sobre una misma realidad y con ello generar y decantar y que eso sea como la explosión o el detonante de diversos procesos que van enfocados a potenciar, a fortalecer la vida comunitaria y la incidencia también política de las comunidades y de las organizaciones de base para la toma de decisiones y demás que finalmente, como les decía, van a llevar a que se logre el objetivo del desarrollo integral para sus territorios. Tenemos un cuarto elemento que son los principios de la educación propia y ahí tenemos la espiritualidad. Para los pueblos étnicos, la espiritualidad es una cosa muy importante. Tenemos ahí la reciprocidad, la complementariedad, la solidaridad, la simbología, pero también la oralidad. Y esa va a ser quizá también una dificultad a la que se enfrenten. Por lo general, la gran mayoría de los procesos de las comunidades afros e indígenas están todavía en la oralidad. Sea como que, no sé qué ha pasado, yo creo que quizás como también por el devenir propio de su historia, el hecho de no recurrir al papel y dejar allí consignado un montón de elementos propios ha hecho que en muchísimos casos se pierda todo ese acervo cultural y toda esa riqueza. Vuelvo al ejemplo con los Ete Tara. Nosotros con ellos empezamos un proceso y cuando intentamos como crear una gramática de Ete, nos enfrentamos a la dificultad que si bien la gente hablaba el Ete Tara, no había referentes lingüísticos para poder generar, qué sé yo, cartillas, libros,
y que eso fuera un material de trabajo para las instituciones etnoeducativas. Entonces nos tocó, junto con un lingüista, empezar como que venga, ¿cómo podemos apalancar? Desafortunadamente el proceso tuvo que pararse y estancarse por lo que estamos viviendo ahora, por esta emergencia asociada a la COVID-19, pero está ahí como la intencionalidad de avanzar y dejar registro escrito de todo este tipo de procesos que se mantienen aún en la oralidad. Y tenemos unos componentes. El primer componente es el político organizativo. Es la comunidad, la participación comunitaria, los sistemas de gobernabilidad y los planes de vida. Les decía que las comunidades étnicas tienen una organización político-administrativa que está reglamentada por la ley. En las comunidades indígenas están los cabildos, en las comunidades negras y afrocolombianas están los consejos comunitarios, y son órganos consultivos, pero son también órganos de incidencia. La posibilidad de que estos órganos incidan en los procesos formativos y pedagógicos es real, y ellos tienen en cierta medida como esa potestad. Entonces esos sistemas de gobernabilidad van a estar ahí en la vida de la institución educativa, y sobre todo en las comunidades indígenas hay algo que se llama planes de vida. Los planes de vida en las comunidades indígenas son como todo un acervo de hechos que dan como ese elemento central y dice, nosotros aquí somos esto, y porque somos esto lo hacemos de esta forma. Se consigna ahí también de manera particular sus creencias, sus formas de organización, cuáles son las cosmovisiones que tienen frente a la realidad, y cómo la educación también se convierte en un aliciente importante. Hay otro elemento que es el elemento pedagógico. Aquí se tiene el modelo, las estrategias, las didácticas, los planes de estudio que les decía que tienen específicamente esa transversalización de elementos culturales y el sistema de evaluación. El modelo pedagógico, por lo general, son modelos pedagógicos propios que no están adscritos a las teorías que nosotros comúnmente conocemos. Por ejemplo, es muy común en las comunidades embera que sus modelos pedagógicos se llaman pedagogías de la madre tierra, y es por el significado especial que significa y representa para ellos la madre tierra. Para los Étnaka, su modelo educativo se llama educación inculturada, pertinente y acorde a las necesidades del pueblo Ete. Por ejemplo, que tiene unos vestigios allí de lo que ellos son, su esencia, y lo que de una u otra manera los identifica culturalmente. Y aquí hay una cosa muy interesante. ¿Cómo se logra armonizar lo que aparece y lo establecido en el decreto nuestro que establece nuestro sistema de evaluación con la evaluación que llevan, por ejemplo, las comunidades étnicas? Yo he sido muy crítico de ese tipo de situaciones, porque finalmente eso de una u otra manera lo que termina es que las comunidades no puedan de una u otra manera desarrollar de manera autónoma ciertos elementos de su sistema de evaluación, porque tienen que responder a lo que es el requerimiento. Y esa crítica va inclusive enfocada también a las pruebas censales, como las pruebas Saber 11. Un estudiante de la institución educativa Isauristuna de la comunidad de Étnaka ve inglés a partir de sexto. En primaria, para ellos es mucho más importante fortalecer su lengua materna, que es el etetara, y de una u otra manera llegan a una prueba censal y les van a preguntar por inglés. Entonces, como que hay algunos asuntos allí que también como que limitan un poco el trabajo que se hace de las instituciones educativas. Y tenemos finalmente un tercer componente, que es el administrativo y gestión, que congrega la estructura administrativa, las autoridades tradicionales, la comunidad educativa, el organigrama y el manual de convivencia. Esa puede ser una organización, no es que tenga que ser de esa manera, porque hay múltiples. Yo les presento esta y les presento otra. Esta es propiamente de una comunidad afrodescendiente. El que les presenté anterior era de una comunidad indígena en el departamento de Nariño.
Frente a lo que se tiene específicamente dentro de las comunidades afro, lo primero es tener un marco general del proyecto educativo comunitario. Eso es tener claro qué es qué es un proyecto educativo comunitario y el marco legal que sustenta ese proyecto educativo comunitario. ¿Cuáles son también esos derechos étnicos territoriales bajo los cuales se sustenta o se fundamenta la necesidad de un proyecto educativo comunitario? Tenemos un segundo elemento que es la caracterización del territorio. Esa caracterización es económica, sociodemográfica, la práctica de valores culturales, es una caracterización histórica, es una caracterización de los elementos que dan identidad a ese pueblo en particular y muy importante, la institución educativa y su papel dentro de las comunidades. ¿Qué papel juega la institución educativa dentro de la comunidad? Yo les decía ahora con el ejemplo que les mostraba de la vereda en el oriente antioqueño. Tenemos también otro elemento que son los fundamentos y los principios. Ahí vamos a encontrarnos el concepto, el horizonte institucional, la misión, la visión, los objetivos. Y miren una cosa muy interesante, los perfiles comunitarios. Entonces, en esos perfiles comunitarios no solamente nos vamos a encontrar los perfiles del niño, la niña, el adolescente, sino también del hombre y de la mujer, de los mayores de la comunidad. Nos vamos a encontrar con los perfiles de los docentes, de los directivos, de quienes hacen parte de la vida administrativa de la comunidad. Y tenemos también un componente pedagógico. Ese componente pedagógico va enfocado en los principios y fines, en las apuestas, en el currículo propio. Es un currículo propio que está articulado con base en lo que le da a ellos identidad cultural, en los elementos más representativos de su cultura, cuáles son los ejes curriculares, las estrategias, los proyectos pedagógicos y la evaluación. A veces uno cree y considera que hay cosas que dentro de la política pública o dentro de los lineamientos de la política pública educativa no son pertinentes porque muchísimas veces desconocen los contextos y demás. Y les voy a contar una anécdota. El año pasado en el proyecto, cuando estábamos en la asesoría de proyectos pedagógicos, yo estaba en la institución educativa Vigía del Fuerte, hay un proyecto pedagógico que se llama Proyecto Pedagógico de Educación Vial. Y entonces me decía un profesor, ¿y nosotros qué hacemos con un proyecto pedagógico de educación vial si en Vigía del Fuerte no tenemos vías? Y lo mismo pasaba en Buchadó y lo mismo pasaba en Vegadas. Profe, no tenemos vías, pero la gente de una u otra manera se transporta en el río. Y el transporte fluvial también tiene algunas normas que deben ser acatadas. Y en efecto, cuando uno va por el atrato para poder llegar a Vegadas o a Buchadó, se da cuenta que hay una señalización que da algunas pautas sobre la forma. Entonces, ¿cómo todos estos elementos que de una u otra manera hacen parte de la política pública educativa, que son parte de un lineamiento de la política pública educativa, pueden ser adaptados? Y en ello hay que tener también claridad una cosa, profes, y es que para las comunidades étnicas esos lineamientos no son estáticos, esos lineamientos pueden ser adaptados, esos lineamientos pueden ser en función de sus particularidades, pueden ser de una u otra manera flexibilizados, eso sí, sin perder de vista el objetivo fundamental de los procesos formativos y académicos, que es formar integralmente a los niños, niñas, adolescentes y a los adultos y a todos los que hacen parte del proceso educativo, independientemente de si son comunidades étnicas o no. La etnoeducación necesita empujes. A hoy, aunque haya apuestas interesantes por los procesos, necesita fortalecimiento y esa ha sido otra deuda histórica que ha tenido el Estado para con las comunidades que han sido olvidadas y que por la vivencia y permanencia del conflicto han tenido también que padecer lo que significa y representa la violencia. Se han dado grandes esfuerzos, sí, pero hace falta más, hace falta potenciar y hace falta encaminar. O ustedes se van a encontrar con algunas realidades puntuales a las instituciones educativas que van a visitar. Lo importante, y quiero que tengan en cuenta una cosa, cuando uno va a una comunidad étnica, las comunidades étnicas no están esperando valoraciones sobre lo que ellos hacen.
que esto está bien o que esto está mal, porque lo que están haciendo es resultado de un proceso que lleva años, que se ha venido construyendo, como les digo, desde las bases, sino que esperan que el acompañamiento que uno como asesor externo pueda dar lo lleve a fortalecer sus procesos. Y uno tiene que ser un poco cuidadoso en las formas y en las maneras, porque puede generar resistencias al trabajo. Entonces, por eso les decía que el trabajo con comunidades étnicas se reviste de una especial sensibilidad. Es importantísimo conocer un contexto generalizado en las comunidades y cómo ello de una u otra manera ha sido determinante sobre las formas en cómo se concibe en la realidad y en su realidad misma. Bueno, eso es lo que yo tenía por decirles. Como les decía, esto más que uno hablar muchísimo era generar una conversación en torno a este tipo de procesos. Si ustedes tienen dudas, preguntas, algo que les genere inquietud, yo creo que podemos darnos ese espacio y conversar respecto a lo que de una u otra forma identifica o permite que las comunidades étnicas saquen adelante sus procesos educativos y con ello la cultura llegue a la escuela y se pueda fortalecer la identidad y potenciar esa misma identidad en la historia. Yo lo llamo perpetuarlo en la historia porque es una realidad latente. Felipe, no, muy interesante. Yo no sé si los compañeros tienen alguna duda. Yo, más que una duda, siempre he tenido un planteamiento frente a esta discusión y es tratar de conciliar lo concebido o lo instituido con lo instituyente. ¿Por qué? Porque siempre hay esa pregunta, sobre todo cuando uno está en el medio, como es el caso de este proyecto, que está entre la institución y los territorios, y tiene que responderle a las dos lógicas. ¿Cómo en tu experiencia de la versión anterior del proyecto tú viviste ese proceso de traducción? Profe, era una cosa muy particular. A mí el día que me entregaron la ruta me Venga, dijeron... Felipe, pero usted no se va a dejar ver. Yo pensé que era por la presentación. ¿Ya lo vi? Ya yo me había dejado ver, sí. Ah, pero yo no lo había visto. Profe, hay una particularidad. El año pasado cuando me entregaron la ruta me dijeron, Vigía del Fuerte, y me dijeron, uno allá llega de esta manera o de esta otra forma, y cuando yo llego a Vigía me doy cuenta que es una cosa totalmente diferente. Por ejemplo, para poder llegar a Vegaes, a la institución educativa Alianza para el Progreso, yo tenía que irme en una panga aproximadamente 4, 5 y hasta 6 horas, dependiendo de cómo estuviera la trata. Y llegaba y encontraba no solo una comunidad étnica, sino una comunidad que padeciendo situaciones de violencia particular, inclusive, pues me contaban los pobladores que hasta hacía unos meses había un centro de concentración, una zona de las que habían privilegiado para la concentración de los excombatientes de la distinta guerrilla de la FARC. Entonces, ¿cómo se logra articular? Y además Vegaes también es una comunidad receptora de personas que están en proceso de desarme, desmovilización y reintegración. Entonces, ¿cómo logra uno poder responder a las necesidades del territorio y responder también a las exigencias que nos hacen, por ejemplo, la autoridad competente, en este caso la Secretaría de Educación? Yo le decía a Natalia, lo que pasa es que desde el escritorio es muy chévere, vaya y vaya, pero le decía a uno, venga conmigo y conozca la realidad de la institución y dése cuenta uno cómo puede articularse allí. Profe, el consejo es, sin duda alguna, hay que conciliar y hay que flexibilizar. Por ejemplo, la asesora que vaya a Vigía, y se lo digo por mi experiencia sobre todo, se va a encontrar que hay un sinnúmero de procesos que se hacen, pero que no aparecen registrados en sus proyectos. Y era insistente, profe, hay que describir. La institución lo hace, pero no aparece registro. Pero es que nosotros, sí, pero lo estamos haciendo, pero necesitamos que aparezca registro. Entonces, hay que ser un poco laxos, hay que también ponerse en lugar de las comunidades. Y me pasó una cosa muy curiosa en Arboletes. El primer día que fui a una institución educativa rural, decían los profesores, es la primera vez que un representante del Estado viene a esta institución
a darnos una capacitación. Entonces miren que los significados que ellos representan para las instituciones es muchísimo y a uno le toca, o sea, profes, no tengan miedo en poder adaptar. A nosotros nos daban una ruta, pero yo se lo decía a Natalia que hay que hacer una adaptación porque sencillamente esto no me funciona a mí aquí. Y por ejemplo, nos daban la presentación y yo iba a Vigía y Arboletes o no había energía o no tenía señal de celular o no tenía forma de proyectar. ¿A mí qué me tocaba? Con el marcador y un tablero, profe, venga, vamos a articularnos aquí y vamos a sacar este proceso. ¿Por qué? Porque era precisamente eso. Entonces, la respuesta, profe, es conciliar, flexibilizar y considerar. Una vez ustedes están haciendo el diagnóstico de los PEI, creo, pero entonces aparece una cosa consignada en el PEI y cuando van a la institución se dan cuenta que o se está haciendo o hace falta. Por ejemplo, uno le decían, ¿cuántos son los proyectos pedagógicos? Y los profes decían, no, en el formato, solamente se adelantan 5 proyectos pedagógicos. Pero iba uno y se daba cuenta que no eran 5, sino que eran un montón de proyectos, pero que no aparecían consignados allí en su proyecto educativo institucional. Entonces, esa posibilidad, sean laxos, tengan si tienen la necesidad de flexibilizar y poder conciliar también, eso es importante dentro de este tipo de proceso. Y mencionaste un asunto muy importante que no debemos dejar pasar inadvertido, y es el asunto con el lenguaje. Cuando uno muchas veces visita en estas propuestas las instituciones educativas, los profes empiezan a nombrar las cosas como capacitación. Y yo lo primero que les digo es eso, yo les digo, yo no vine a capacitar a nadie. ¿Por qué? Porque yo creo que ustedes tienen capacidades, y más uno después de leer a Amartya Sen y a Nussbaum, eso le queda como más claro. Entonces yo les digo, no, venimos a un proceso de formación. ¿Por qué? Porque en un proceso de formación hay roles. Yo desempeño un rol y usted desempeña otro. Pero la tenencia del saber es un producto común. Y es donde venimos a dialogar y a construir juntos sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese asunto del lenguaje, porque eso también nos va ubicando en las representaciones que ellos tienen sobre nosotros. Y hay una cosa, profe, yo siempre lo he dicho en todo proceso educativo, esa generación de conocimiento tiene que ser circular o tiene que ser bidireccional. Yo a mí también me asignaron una ruta para el suroeste y llegué a la Normal Superior de Fredonia. En la Normal Superior de Fredonia hay una profesora que es una eminencia y yo le decía, yo aquí, en vez de capacitar, como usted lo decía, o de venir a enseñarle, vengo a aprender, profe Lucía, de lo que usted puede también aportarme a mí como profesional y como asesor pedagógico de sus experiencias y de su trabajo. Entonces, son cosas que uno dice, hombre, hay que valorarlos y uno no llega a las instituciones ni con el conocimiento absoluto, ni llega a lugares donde no se sabe nada. Siempre lo he dicho y soy consciente de ello, uno llega a las instituciones a fortalecer y a potencializar lo que ya se viene adelantando en la institución. Felipe, muchas gracias por disponerte para conversar con nosotros. Yo sabía que era súper importante escucharte. Muchísimas gracias a ti por la invitación. es siempre bueno recordar así sea, solo en estas condiciones. Yo espero que luego podamos volver a trabajar conjuntamente. No sé si alguien más de las personas que están quiere hacer algún comentario, pregunta. Por aquí un saludo de Helen. Hola Helen. Helen era mi compañera el año pasado. No sé, Andrés, Carolina, Marlene, Gloria, Mónica, Elkin. No, agradecer este espacio, digamos que los que han propuesto, que se supone entre comillas que no son como de obligatoriedad, etcétera, pero creo que es muy importante el poder conocer de primera mano la experiencia de todos los que han trasegado en distintas versiones, y creo que este es un escenario muy importante, el escuchar de la experiencia de otro, la vivencia, y creo que eso nutre también el trabajo compartido, es muy importante. Y bueno, agradecer a
el profesor Felipe por el espacio también que nos entregó. Yo también quiero agradecer el poder conocer la experiencia de Felipe, porque eso también, digamos, nos permite pensar como en otras dimensiones, ¿cierto? Es que no es solamente el lugar donde vamos a ir, sino la existencia de otros territorios con otras particularidades. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Sí, buenas tardes, también muchas gracias, muy interesante conocer estas experiencias de esos territorios lejanos. Me parece que queda claro que nosotros vamos a movernos como en tres marcos importantes, uno que es un poco más inflexible, por llamarlo así, que es un poco normativo y legal, y dos, un poco más flexibles, uno contextual, que es donde está la institución, qué pasa con ella, y otro un poco también haciendo énfasis en lo que nos decía Felipe, en lo que es lo experiencial, esa vida propia a las instituciones, esa marcha, esa vida que le han dado a la institución, y que justamente, como él lo dice, nosotros más que ir a construir, vamos a ver, a aprender de las experiencias y a mirar cómo podemos aportar ese fortalecimiento. Muchas gracias. Bien, yo también me uno pues al agradecimiento pues al profesor Felipe y al equipo de coordinación por pensar también más allá de manera, digamos, técnica también en estos sentidos de poder apropiarnos como de esas experiencias y de algún modo tener, digamos, pues como un acercamiento inicial a algunos de esos procesos. Y yo me voy con algo pues muy bonito, y es en el video también que nos compartías, cuando una de las personas mencionaba que una de, digamos, pues como de los elementos positivos que resaltaba como de los procesos etnoeducativos era de nosotros para nosotros. Y yo creo que ese asunto para nosotros como asesores es supremamente fundamental, porque también parte, o mi comentario parte también de esa idea que se ha recalcado mucho de parte del equipo coordinador, y que lo comparto completamente, y es que no vamos como expertos, sino como acompañantes, y precisamente entonces pensarnos en eso, que vamos, y como tú lo decías, Felipe, también aprender como en ese sentido, y no es a llevar algo de nosotros para ellos, sino a mirar pues aprender cómo lo están haciendo ellos y de qué manera se puede acompañar. Entonces, en realidad me parece pues un proceso y el encuentro de hoy algo muy, muy positivo y muy productivo. Entonces, muchísimas gracias. Yo espero que me inviten cuando ya estén cerrando y me cuenten cómo les fue en las experiencias y en las visitas a las comunidades étnicas, a las comunidades indígenas y afrodescendientes. ¿Qué tal la experiencia y el trabajo que... Véanme, yo a partir de mi experiencia de PI, fue una cosa maravillosa. Yo tuve la fortuna de viajar, no sé si ustedes van a poder hacerlos, pero más que el viaje era precisamente el uno poder llegar a la institución y saber que lo que uno estaba haciendo iba a aportar significativamente o iba a representar una transformación significativa en las instituciones. Aunque el año pasado el proyecto tenía como que una incidencia diferente a lo que va a ser este año, porque era para fortalecer los procesos de educación para jóvenes en nuestra edad y adultos, pero uno veía que todo lo que uno, todo lo que uno quería compartir incidía o de una u otra forma permeaba la vida institucional. Entonces, son experiencias supremamente maravillosas. Yo vuelvo e insisto y digo Vigía del Fuerte porque fue uno de los lugares que más me marcó. Vine con una concepción totalmente diferenciada frente a lo que yo concebía era la educación y los procesos. Entonces, desen también esa oportunidad de dejarse sorprender, desen también esa posibilidad de que esta experiencia los marque y les enseñe. Muy, muy importante. Felipe, muchas gracias. Yo creo que hemos tenido una jornada muy larga porque estamos ahorita entregando la ruta metodológica. Entonces, yo creo que podemos dejar por ahí. Muchas gracias, Andrés, Carolina.